hasta acá. No sé si alguien más quería aportar para darle la oportunidad. Profe, Dime. yo no sé, yo pienso que la responsabilidad, bueno, para mí tal vez, no sé, para mí, tal vez estaré equivocada, pero es como algo de sentimiento también. Un sentimiento. Sí, como un sentimiento, digamos, como hablamos ahorita con eso, lo de la sociedad, digamos, yo tengo que sentir algo por el pueblo, ¿me explico? Entonces, porque, como decíamos ahora, hay gente que no llegan a madurar y hay gente que llega a adulta y o sea, a ser ancianos y nunca maduraron. Entonces, no sé, yo siento que es algo como, o sea, se trae de adentro, porque hay mucha gente, incluso, que es hasta estudiada y todo, y uno ve lo irresponsable que son. Qué Yo creo que es complicado. algo que trae el corazón, pienso yo. Tienes razón, tienes razón. Puede que también tenga que ver con, y lo vemos mucho en los análisis psicológicos, sociológicos, incluso antropológicos, analizando efectivamente el tema de la genética, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido también la oportunidad de decir, bueno, qué raro, ese niño tiene solamente, qué sé yo, corta edad, y la madurez que muestra, la seguridad que muestra, ¿verdad? No se compara con el jovencito de 12, 13 o 15, o a lo mejor el caballero de 20, ¿verdad? Muchas veces suele suceder, y tiene toda la razón, Roxana, de mencionarlo. Sí, ahí en la información y en la reflexión viene que puede convertirse o puede interpretarse, valorarse como una virtud. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque muchos especialistas señalan que algunas virtudes ya se tienen, ya se traen desde lo que es efectivamente un tema genético o un tema que ya en su personalidad pues lo va a reflejar el ser humano o esa persona. Entonces sí cabe analizarlo desde ese punto de vista. Muy bien. Vean que el tema de hoy tiene que ver con diseño. ¿Por qué? Porque iniciamos con un proceso que va a darse de cero, tomando en cuenta la estructura organizativa, tomando en cuenta el todo de manera general. Entonces voy a construir a partir de mi filosofía, y esa filosofía implica objetivos, misión, visión, valores y lo que fue la concepción de la empresa o de la organización. Vean que el análisis que se había considerado para que ustedes lo revisaran desde la semana pasada tiene que ver con la construcción de equipos exitosos, pero eso es para reflexionar con relación a lo que estamos haciendo. La clase de hoy implica devolverse y tomar en cuenta lo que vimos al inicio desde la conceptualización de lo que es gestión del talento humano, la planificación, la admisión de personas con el proceso de reclutamiento y selección, y la socialización que también tiene que ver con la adaptación de las personas en la organización. Entonces vamos a analizar solamente viendo muy rápidamente estas preguntas que también nos van a servir para el tema de diseño de puestos. Vean que aunque el tema específico es diseño, análisis y descripción de puestos, yo tengo que devolverme y pensar en todo lo que he visto en las clases anteriores, o sea, estamos hablando de 5 clases anteriores, para también ponerlas en práctica en este paso. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y entonces aquí se refiere a todo, a la identificación de la organización. Aquí dice equipo, pero vamos a tomar esto como un símbolo, porque el equipo va a ser todo, el todo de la organización o los miembros que la componen. Hablemos nuevamente, como lo decía Chavenato en el primer capítulo, socios, ¿verdad? Esas personas que son parte de, que participan, que aportan, que son creativos, que innovan, que crecen paralelamente con la organización. ¿Cuáles son los esfuerzos individuales y grupales que requiere esa actividad en equipo para lograr todo? Incluso ir paso a paso para convertir esa visión en una realidad. Ya que estoy hablando de visión, ¿verdad? Porque la misión también es el paso a paso, pero tomando en cuenta lo que tengo en el hoy, pero también sembrando, diría, para el futuro. ¿Cómo se puede estructurar el equipo? ¿Cómo interactúan entre sí los equipos? Y aquí también tomando en cuenta que la estructura nos va a enlazar a todos, ¿verdad?
el departamento X, Y, Z, ¿verdad? Por decirles algo, por darles un ejemplo, también tienen sus responsabilidades y probablemente generen insumos para el grupo del departamento tal o el departamento tal. ¿Por qué estamos aquí? La ubicación geográfica, la orientación de la misión del equipo, el producto que elaboramos, el servicio que brindamos, cuál es la misión. ¿Está clara? Debemos iniciar un proceso en el que se deba volver a replantear o analizar palabras claves en la misión. Eso es importante analizarlo porque eso nos va a dar también la posibilidad de nosotros, a partir de los desafíos, que también fue parte de lo que vimos en clases anteriores, creo que en la segunda, debo de ir transformando mi organización y si no adaptándome a los competidores, a los clientes. En cuanto a todo lo que tiene que ver con reformas, actualizaciones, incluso tecnológicas. Entonces, todo esto es importante. Cuenta, con el apoyo, motivación y compromiso de todas esas personas que forman parte de, porque también aquí se debe tomar en cuenta la globalización. Vean, a partir de esta situación de la pandemia, cómo tenemos que cambiar, eso fue dinámico, ¿verdad? Las que pueden, háganlo, dijeron las autoridades. Entonces vamos a teletrabajar, seamos eficientes, logremos atender todas las necesidades de la organización, pero con esta nueva metodología. ¿Hay resistencia o no? Somos seres humanos. Entonces, cuando se habla de comportamiento organizacional, que es el próximo curso, nos damos cuenta que es súper complejo, ¿verdad? Trabajar con personas. Entonces, sí existe muchas veces resistencia oculta. ¿Qué acciones alternas existen para los miembros que ya no desean permanecer en el equipo? Y ahí sí que está seria la cosa, ¿verdad? Porque ahí es donde aplican algún tipo de reformas o reestructuraciones. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué refiere la creación de una visión? Vean que si trabajamos en la misma, va inmediatamente a verse reflejado en la visión automáticamente, entonces también es importante. ¿Cuál es la visión y la dirección para los próximos años? ¿Cómo imagina el futuro de ese equipo o de los equipos que integran a esa empresa? ¿Cuáles son las necesidades de los clientes internos y externos? ¿Cómo se incorporan a la visión? ¿Cuáles son las necesidades de los miembros del equipo? También, porque recuerden que buscamos ¿qué? Calidad de vida, ¿verdad? Además de que calidad también en el servicio que se brinda o en el producto que se está creando. Entonces, todo esto va de la mano. ¿Qué necesidades debemos satisfacer? Se refiere al esclarecimiento de los objetivos. Y vean que cuando hablé de la filosofía, mencionamos a los objetivos, obviamente debemos ser funcionales, y también se dictan ciertos objetivos específicos que se cumplen a nivel general. ¿Cuáles son esos principales objetivos? Objetivos clave, objetivos base, son mensurables. ¿Cómo alcanzarlos? Vean que siempre cuando hablamos de metas, hay diferentes factores y variables que debo tomar en cuenta. Y uno de ellos, como propósito, es el hecho que sean alcanzables. ¿Cuáles son los caminos a seguir? ¿A qué se refiere esa aceptación de desafío? Tomando en cuenta también la filosofía, todo lo que hablamos hace un ratito, ¿verdad? ¿Cuáles son los obstáculos, barreras, desafíos para alcanzar ese objetivo? ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo se clasifica? Debemos ordenar prioridades, comprender los desafíos del equipo, también los internos y los externos, cómo debemos hacerlo, identificar la estrategia, que es muy importante, aquí es donde vamos ya otra vez devolviéndonos al plan estratégico que implica el tema de largo plazo. ¿Cuáles son los criterios para alcanzar esa visión de futuro? ¿Cuáles son las estrategias que ayudan al equipo a superar las barreras, los desafíos y cumplir con los objetivos? ¿Y qué tácticas se necesitarán para poder alcanzar precisamente la parte estratégica? Luego dice qué debemos hacer, cómo lo vamos a hacer,
se refiere a la creación del plan de acción, y aquí otra vez tomamos en cuenta que el plan de acción implica seres humanos, personas, cómo las vamos a proyectar. Es por eso que estos temas de análisis profundo se deben tomar en cuenta para el paso que sigue, que es el diseño, análisis y descripción de los puestos. Es diseñar, hacer un perfil idóneo y adecuado, que se adapte a todo lo que fue la filosofía y la estrategia. ¿Cuáles acciones debemos emprender? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cuándo? ¿Qué recursos se necesitan? ¿Cómo puede cada miembro cumplir con su parte? Todo esto tiene que ir implícito también en las tareas que vamos a ir redactando en el paso que sigue para poder diseñar el puesto. ¿Cómo seguir aprendiendo para llevar a la organización al nivel que quiero llevarla? Volverla exitosa, competitiva. Se refiere a la realimentación y autocorrección. Aquí es muy importante retomar lo que fueron las tendencias. Calidad total, devolverme a cero para evitar que hayan desperdicios, para hacer todo de la manera correcta a la primera. ¿Qué métodos se deben de utilizar para fomentar esa realimentación individual y grupal? Y de hecho aquí, siempre tomando en cuenta los consejos de estos grandes emprendedores y también creadores de toda esta teoría, es el tema de una cultura de aprendizaje, ¿verdad? El proceso de evaluación es para mejorar. Entonces, desde aquí vamos a hablar de una cultura de aprendizaje. ¿Cómo se medirán los éxitos y los fracasos? ¿Cómo se deben supervisar, monitorear, reportar, sintonizar esas actividades? ¿Cómo se puede fomentar la toma del riesgo, la responsabilidad de colaboración y la honestidad? ¿De qué modo comunicar los descubrimientos del equipo para fomentar un mayor aprendizaje? Otra vez, cómo y por qué se hizo lo que se hizo, y aquí se refiere a la evaluación, dice, cómo apoyan las partes, la estructura organizacional, ¿verdad? Que fue también importantísimo, cómo fueron manejados los conflictos dentro del equipo y entre el equipo, qué métodos se escogieron, qué cambios se evitaron los conflictos, qué cambios se hicieron con la organización como un todo, ¿verdad? Y obviamente seguir adelante tomando en cuenta eso, señalar la excelencia. Cumplimiento de los valores aquí también implica que el siguiente también debe ser un proceso exitoso, ¿verdad? Se refiere a la celebración, renovación. Aquí es donde ya cuando se aplica evaluación de los procesos, porque este tipo de práctica y de ir cumpliendo con esas etapas debe repetirse. Nosotros podríamos ser claros al momento en que hacemos un análisis cuando iniciamos el proceso de capacitación y desarrollo. Efectivamente, es un ciclo que termina en evaluación, pero sigue en realimentación y da vuelta con el propósito de ¿qué? De conseguir siempre el mejoramiento continuo. Los esfuerzos individuales y grupales han sido recompensados. ¿Qué personas proporcionan la realimentación? ¿A quién le toca también hacer ese proceso para también contribuir a la organización? ¿Cuáles fallas no fueron objeto de culpa? Se toma en cuenta eso también para tratar de ir sanando y dándole seguimiento para que eso no afecte también el desempeño de las personas. Recuerde que muchas veces se atribuye alguna situación particular al procedimiento en sí, al insumo que se le pudo facilitar a ese servidor, o a una serie de factores que a lo mejor no dependían de él. Entonces, esto es importante, investigarlo y llegar también al punto que se requiere subsanar, estar preparado para revisar y encontrar nuevas respuestas y soluciones a todas las preguntas que se presenten. Entonces, vean que es un análisis que se hace para los equipos exitosos, pero también aquí aplica tratar de subsanar todo para tomar en cuenta las mejores decisiones en función de también apoyar el proceso que sigue de diseño, creación, ¿verdad? De puestos necesarios, requeridos, apegados también a los objetivos de la organización. Entonces, esto como análisis, no sé si alguien quiere aportar algo, tiene alguna duda.
¿Todo claro? Sí, profe, quedó claro. Muy bien. La diapositiva de la clase 6, todos la tienen a mano, ¿verdad? No sé si el video pueden accesarlo desde el campus, porque ese sí no se lo Profe, Dime. perdón, vieras que antes de entrar a clase estaba viendo el video y llega a cierto punto y no me permite verlo más. Bueno, lo que puedo hacer es volverlo a subir. Sí, porque, digamos, llega como menos de la mitad y se para y dice que el video no, como que no existe o que no se puede ver. Bueno, y también voy a intentar ahorita ver si lo puedo subir también al WhatsApp. Con esto, lo que quería tomar en cuenta básicamente es el hecho de que puedan ustedes tener un poco más de reflexión con relación al tema. No significa que nos vamos a basar estrictamente en la información que viene en el pequeño video. Recuerden que básicamente la información está con base a la teoría, pero de manera general, lo que se ve aquí en la diapositiva es lo relevante en el tema que nos corresponde. Ok. Entonces, les decía que estamos hablando de el diseño, ¿verdad? A veces no sé si les hablo muy fuerte, porque a veces con los audífonos y la presentación a veces uno no tiene como control de la voz, ¿verdad? Espero que sí todos comprendan claramente, no duden en preguntar o en simplemente abrir el micrófono y yo les doy el espacio, un momentito. Como les dije hace un ratito, ¿verdad? Y con base en la reflexión del ejercicio de las preguntas, debe tomarse en cuenta todo lo que hemos analizado, ¿verdad? El diseño de puestos no es un evento aislado, no es un proceso aislado de todo lo que hemos visto a lo largo de las clases anteriores, ¿verdad? El diseño de los puestos debe ir de la mano con la concepción y el establecimiento de la filosofía organizacional, es decir, misión, visión, objetivos estratégicos, planificación estratégica a nivel general y a nivel de recursos humanos, ¿verdad? El proceso de reclutamiento, recuerden que a pesar de que tomamos ese primer paso por ser el proceso de atracción, podría decir, del candidato, del oferente, del talento, a pesar de que estamos tomando ese paso como el inicial, repito, por ser de atracción, lo primero que debimos hacer es esto que estamos haciendo en este paso, en este proceso. Es decir, para poder yo elaborar un cartel de concurso, para poder yo determinar que estos son los requisitos, que estas son las tareas, que estas son las responsabilidades, que esos son los requisitos legales, que esto y esto debe considerarse como competencia y que también esto que estoy plasmando con base en lo que es la estructura departamental e institucional y lo que se requiere para la toma de decisiones del llenado de esa vacante, ¿verdad? Entonces, repito, todo esto es importantísimo, sobre todo si lo vamos a ubicar en el antes del proceso de reclutamiento y selección, ¿verdad? Y obviamente considerando el proceso de planificación de recursos humanos. Entonces, iniciando con el tema, se puede decir que el diseño representa la arquitectura de la organización, la estructura y distribución de sus órganos y puestos. Y aquí voy a hacer una diferencia en la siguiente diapositiva, a pesar de que no lo puse en la diapositiva, en el texto y en la teoría se va a ir mencionando. Y sobre todo en la práctica también lo vemos mucho, ¿verdad? Nosotros clasificamos de manera diferente, le damos dos nombres distintos a esta clasificación y ahorita lo vemos. Entonces dice que también vamos a definir relaciones de comunicación entre ellos, como por ejemplo el hecho de poder establecer o definir quién es el que tiene la responsabilidad, y aquí dice poder, cómo debe funcionar ese departamento, o sea, a quién le voy a delegar o quién se va a responsabilizar, de qué. Es decir, se distribuye
en ese proceso de análisis también cuáles van a ser las responsabilidades, deberes o tareas, tomando en cuenta ese diseño, ¿verdad? Ese diseño que va también de la mano, dice ahí, como representación de la arquitectura, estructura y distribución de todo lo que son departamentos y clasificación de puestos. Si la estructura organizacional es rígida, y esto es claro, ¿verdad? Ustedes ahora me podrían decir, bueno, profe, pero todavía no tenemos la teoría de qué es una estructura. Bueno, no vamos a ahondar en esto muy específicamente porque es tema también que debemos de ver en el otro curso. Pero las estructuras pueden ser muy distintas y van a depender, así como nosotros, los seres humanos, somos distintos, a pesar de que puedan existir gemelos por ahí idénticos, tienen pensamiento, personalidad, actuaciones y respuestas distintas. Así son las organizaciones. Las organizaciones pueden tener una arquitectura distinta, una estructura organizativa distinta, y el diseño de esos puestos va a ser distinta en relación con otras organizaciones, instituciones o empresas. Incluso muchas veces van a diferenciarse unas de otras a pesar de que sean, por ejemplo, en UTN, ¿verdad? O en cualquier banco, a pesar de que sean oficinas regionales o pequeñas empresas que se desglosen o que también sean parte de esa, tal vez organización grande ubicada en otro sitio geográfico. ¿Por qué? Porque aquí también va a variar el tema de la persona que aplica su modelo administrativo, las personas que integran o forman parte de, etcétera. Entonces es por eso que si la estructura organizativa tiende a ser rígida e inmutable, los puestos también tenderán a ser rígidos y decimos a veces en una forma muy particular de simbolismo, que entre más cuadrado es más estricto, y si fuese más flexible, que lo dice en el siguiente párrafo, también así va a funcionar todo el proceso a lo interno, en la elaboración o el diseño de los puestos, y moldeable, que es un poco la palabra que quiere decir maleable, moldeable o ajustable. Y esto aplica para las organizaciones que son también muy abiertas y con estructuras más horizontales, a diferencia de las estructuras verticales que son las que más conocemos y las más comunes, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de temas burocráticos. En la siguiente diapositiva vamos a diferenciar o vamos a definir lo que es un puesto, pero aquí es donde quiero hacer una diferencia también para que quede dentro de lo que ha sido el análisis de hoy o va a ser el análisis de hoy, que nosotros en la práctica le damos dos formas de clasificar a los puestos. Primero, porque a los grupos ocupacionales les vamos a poner una nomenclatura que sí vamos a clasificar como puesto. O sea, sí se llama puesto, la forma en la que nosotros vamos a identificar a cada persona tomando en cuenta también ese análisis o ese documento que sirve de herramienta que en la UTN le llamamos Manual Descriptivo de Clases de Puestos, ¿verdad? Dice que se compone de todas las actividades que desempeña una persona y que se desglosan en un todo unificado y que aparece en cierta posición formal en el organigrama. La posición del puesto en el organigrama define su nivel jerárquico. ¿Estamos claros con esta definición? Sí, profe. En la práctica le decimos puesto, muy de acuerdo, pero también le decimos cargo a la forma en la que vamos a identificar y clasificar a ese grupo de puestos, pero en diferentes departamentos. Entonces, cuando alguien les diga, es que esa persona tiene un cargo X, ahí, ¿qué es lo que vamos a ir entendiendo a partir de que nos digan cargo? Porque en el servicio civil, en la UTN, en muchas organizaciones, puede ser de corte público o privado, también existen los manuales de cargos. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
tal vez se lo voy a agregar aquí, lo voy a volver a subir. La diferencia entre cargo y puesto es que el cargo me va a decir específicamente en dónde está ubicado ese puesto de trabajo. El puesto es una forma de nomenclatura, lo vemos así, de la manera en que técnicamente lo clasificamos. ¿Cuál es el ejemplo más claro que puedo darles? Bueno, en el departamento de contabilidad existe el puesto de profesional 1. Sí, listo, ok. Profesional 1 va a ser la persona que cumpla con ciertos requisitos y al que le corresponde hacer ciertas tareas o funciones, pero también tiene responsabilidades que también están determinadas a partir de sus competencias. Ok, en el departamento de mercadeo existe otro profesional 1 que a pesar que tiene mucha similitud con el puesto de contador en el departamento de contabilidad, en el departamento de mercadeo, esa persona va a hacer ciertas tareas que están dentro de la misma clasificación de responsabilidad del señor que está asignado en contabilidad, pero en el puesto que está ejerciéndose en el área de mercadeo, le voy a pedir formación en un mercadólogo, experiencia en el área de mercadeo y capacitaciones también en el área de mercadeo. Las tareas, aunque tienen niveles de responsabilidad muy similares a las del contador, van a ser distintas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo voy a identificar el profesional del área contable y el profesional del área de mercadeo. ¿Qué voy a hacer entonces? Esto es como ponerle apellido a los puestos. Los dos clasifican y a los dos les pido el nivel de bachillerato, 2 años de experiencia y capacitación en el área, ¿verdad? Se ubican en el mismo puesto, en la nomenclatura de puesto profesional 1, pero el primero se llama contador y el segundo se llama mercadólogo o encargado de mercadeo o asistente de mercadeo, como queramos ponerle ese apellido, ¿verdad? Entonces, me parece que esa es la forma en que más sencillo lo podemos identificar. Otro podría ser el técnico profesional. Ustedes son atendidos por unas chicas en diferentes departamentos, entonces les cuento. En el área de docencia de la UTN tenemos una persona clasificada como técnico profesional 1, ¿verdad? Esa es la persona que trabaja de la mano con la dirección de docencia y se encarga de manejar todo lo que es el proceso y el tecnicismo en el sistema inclusión, en el sistema Avatar. En el departamento de registro tenemos a otra persona clasificada como técnico profesional 1, que se encarga de asistir a la jefe del departamento. Entonces, vean, por ejemplo, que las dos personas tienen la misma clasificación, probablemente las responsabilidades tengan que estar al mismo nivel, a las dos se les pide el mismo título académico, al mismo nivel académico, se les pide la misma cantidad de años de experiencia, pero en diferentes áreas. ¿Les quedó claro? Sí. Sí, profe. ¿O tienen alguna duda? Yo no. Listo. Recuerden que vamos a hacer aquí siempre en el análisis de la información recuento de temas importantes, relevantes, pero la teoría es importante que ustedes la lean en sus casas. En la siguiente diapositiva, que es la 4, lo que se hace es un comparativo, tal y como se realizó cuando vimos el capítulo 1, incluso en el capítulo 2, cuando se habló de las eras, ¿verdad? De la forma en la que se fueron viendo las cosas a partir de que fuimos pasando por esas etapas. Recordemos rápidamente, era neoclásica, perdón, me brinqué, la clásica, la neoclásica, ¿y cuál era la tercera? La del conocimiento, ¿se acuerdan? Pues aquí un poco hacemos la comparación también de lo que ha sido esos nuevos desafíos y lo que ha significado, lo que significó, mejor dicho, cuando se daba precisamente modelos administrativos de la era clásica,
la diferencia en la forma de interpretar el funcionamiento de las organizaciones. Entonces ahí viene ese cuadrito, ¿verdad? Donde se ven los diferentes aspectos, por ejemplo, las estructuras, la autoridad, lo que era el papel de las unidades staff, el modelado del trabajo, que aquí aplica con el tema del proceso de diseño, los grupos de trabajo, la forma en la que antes se valoraba el tema de la remuneración o compensación o el pago de salarios y lo que se dio en su momento para lo que ha sido todos los procesos de capacitación. Entonces, para que vean el cuadrito, pero también lo tomen en cuenta en la teoría. ¿Ok? Entonces, no vamos a ahondar en este, pero pasamos al siguiente. En la diapositiva 5, se debe de tener en cuenta que esta es una de las etapas más importantes o condiciones que van a definir el proceso inicial. Ya nos dimos cuenta que es un puesto, ¿verdad? Y nos dimos cuenta también que debo de tomar el proceso de planificación muy, con base en todo el análisis que hicimos al principio para poder arrancar con el proceso de diseño. Vean que el proceso de diseño es empezar de cero a montar el proceso de construcción de un puesto. Entonces, debo tomar en cuenta 4 condiciones básicas. Y después, iniciar con todo lo que me compete en relación con este. Y es para todos los puestos. Condiciones básicas, bueno, condiciones básicas también son sumamente esenciales. Y sumamente esenciales y es pregunta de examen. Primero, enlistar, definir o describir cada una de las tareas. Pero vean que yo tengo que tomar en cuenta todo lo que implica atribuciones para ese ocupante. Aquí viene en una sola línea, ¿verdad? Pero esto también quiero que ustedes lo lean en el libro, que lo lean en la teoría. Atribuciones que el ocupante debe tener o el puesto debe de incluir en ese documento, en ese instrumento. Entonces, es todo lo que a esa persona le compete hacer. Y eso tiene que ir muy bien diseñado, muy bien hecho, porque tiene que traer información que también va a ser complemento con el resto de los miembros de ese departamento y que ese departamento también debe tomar en cuenta todas las responsabilidades y objetivos que debe cumplir, ¿verdad? Y también el insumo que debe generar para la otra oficina u otro departamento, ¿verdad? Número 1 es describir, enlistar, como ustedes quieran llamarlo, definir cuáles son las atribuciones que le corresponden en ese puesto a esa persona o al posible ocupante de ese puesto. Número 2, ¿cómo lo debe hacer? Aquí vamos a tener en cuenta todo lo que implica el equipo, el sistema que va a utilizar, el modelo o el proceso en sí, o manual de procedimientos para poder hacer sus tareas, y todo lo que también simbólicamente significa generar el producto que requiere la organización, ¿verdad? Ya sea que signifique el insumo para el área de presupuesto, el insumo para el área de producción, ¿verdad? Todo lo que implique eso, ¿verdad? Desde sistemas informáticos hasta también lo que también debe considerarse para efectos de ir redactando el requerimiento en sí en el manual descriptivo de clases de puestos. Entonces, por ejemplo, la manera en que se hacen las tareas y atribuciones para que esa persona se desempeñe correctamente implica o conlleva una decisión muy importante y es qué análisis debo hacer para también recomendar o en este caso proponer el nivel académico X, la cantidad de experiencia y prácticas, conocimientos o certificaciones relacionadas con X y Y. En este caso, qué sé yo, por decirles algo. En el tema de la parte contable voy a necesitar que sea un bachiller universitario que esté colegiado. Ustedes dirán, no sé, el colegio de contadores públicos o privados, capacitado o certificado en las famosas NIC o NIAS, ¿verdad?
certificaciones internacionales para poder también aplicar técnicamente lo que exige ese modelo, esa regulación a nivel nacional o mundial, etc. ¿verdad? Entonces vean que va más allá de solo pensar en que una computadora, un equipo, un mobiliario, ¿verdad? Sino que aquí debo tomar en cuenta muchas cosas. Tercero, otra condición importante es identificar con quién debe reportar, es decir, cuál va a ser el jefe, cuál va a ser el superior o cuál va a ser el supervisor o a quién debe rendir cuentas, ¿verdad? A quién debe rendir cuentas ese puesto o esa persona que va a ocupar ese puesto de trabajo. Por último, y que también puede ser probable, es una opción, a quién debe supervisar. Puede que ese personal o ese puesto de trabajo en esa oficina, a pesar de que tiene que rendir cuentas al director, tenga 3 o 4 personas a cargo. Entonces aquí, ¿a quién debe supervisar o dirigir el ocupante del puesto? Entonces recuerden, esta es pregunta de examen, condiciones básicas. ¿Cuáles son las 4 condiciones básicas para iniciar con el diseño del puesto? ¿Verdad? ¿Está claro? ¿Cuáles son las 4 condiciones básicas de qué? Para diseñar un puesto de trabajo. Gracias. ¿Okay? Los modelos que siguen van muy relacionados con la forma en la que se habló ahora hace un ratito con el tema de la historia, ¿verdad? De los métodos que se utilizaban hace mucho tiempo para diseñar puestos. Entonces, vean que aquí se menciona muy rápidamente, es una pinceladita nada más para que ustedes igual puedan ahondar un poquito más en la parte teórica. El primero de los modelos es el clásico tradicional, lo que muchas veces escuchamos, ¿verdad? Que aquí lo que se intentaba y en lo que básicamente se apoyaba era en el tema que vimos antes, sobre todo cuando se hablaba de la era científica, de que la persona era el apéndice de la máquina. Es decir, no le daban mucho crédito a la persona y se iba analizando cómo generaba más resultados, pero no se enfocaba tampoco en buscar el bienestar. Y lo que se hacía básicamente era buscar estandarizaciones, se apoyaba un tanto en la tecnología, aunque no de la forma que se hace en estos días, pero buscaba más la reducción de costos. Y repito, veían al ser humano o a la persona como un apéndice de la máquina, era más burocrático el proceso, el acento se daba más en la eficiencia que en la eficacia, ¿verdad? Y en la permanencia de las personas, entonces no había mucha rotación de personal. Repito, básicamente era obtener ventajas como la reducción de costos, estandarización de actividades y se apoya en la tecnología. Produce desventajas. Claro, sobre todo porque en la era clásica la mayoría de las estructuras eran más piramidales. Entonces, por eso se habla aquí que eran puestos más simples. Había un amo y señor, y ese jefe o una autoridad era la que daba todas las pautas, ¿verdad? Había gente que estaba supeditada, pero tenía que hacer lo que el jefe decía. Es por eso que aquí se dice que una de las desventajas es que se hablaba de puestos muy monótonos, aburridos, ¿verdad? Que había mucha falta de motivación, que el trabajo era muy aislado, que era de verdad muy mecánico, pero era básicamente una característica de ese tiempo, ¿verdad? En la siguiente, nos lleva a lo que fue la era de la era neoclásica, ¿verdad? Donde ya era más humanista, donde habían teorías que se habían presentados relacionadas con ese modelo de las relaciones humanas, que había que pensar más en el ser humano como un ser social, ¿verdad? Y que tenía un espíritu democrático. Aquí fue donde empezó a darse más lo que fueron las estructuras más horizontales, ¿verdad? Y a dar más responsabilidades, se dio un poco más de claridad y se buscaba mucho el proceso de crecimiento personal. Sin embargo, fue en el modelo de las contingencias donde ya vinimos a ver un enfoque más amplio
y ese se compara más con la era del conocimiento, a pesar de que desde que hablamos del proceso científico, se habla de conocimiento, se habla de buscar respuestas, se habla del análisis de las tareas, pero en cuanto a diseño de puestos, este enfoque más complejo prevía mucho ir midiendo la necesidad a futuro y ir haciendo todo un proceso también ligado al crecimiento de la organización, a los cambios dinámicos y a poder considerar variables muy importantes, por ejemplo, con las personas, con las tareas y con la estructura propia de la organización. Es cambiante, se basa en ciertas dimensiones que también están señaladas en el libro. Una de ellas es la variedad, la autonomía, el significado propio en las tareas, ¿verdad? La identidad de esas tareas, es decir, buscar una explicación en sí mismas y lograr, por último, en esa quinta dimensión esencial, esa realimentación, ¿verdad? Sobre todo aquí es porque van analizando el proceso paso a paso que le genera calidad al siguiente puesto de trabajo y que a su vez va realizando este cambio, tomando en cuenta también al departamento y sus necesidades de actualización o de innovación y crecimiento, ¿verdad? Y sobre todo tomando en cuenta al ser humano creativo y con talento que va proponiendo y va procurando la mejora continua. Lo siguiente en la diapositiva 8 es otro cuadrito, ¿verdad? Que también nos enseña mucho sobre el proceso comparativo de lo que fue precisamente estas cinco dimensiones esenciales que se aplican ya a lo que es el proceso de diseño de puestos, ¿verdad? Que el trabajo debe ser en secuencia, uniforme, parcial, se habla de la autonomía, del significado de las tareas, de que el conocimiento en esto de las tareas y la forma en la que vamos logrando que el ser humano desempeñándose en esas tareas y capacitándose adquiere un conocimiento amplio y la repercusión del trabajo también va a ser en el sentido de la mejora continua de las tareas de la empresa. ¿Con qué? Con la firme posición en lograr alcanzar esa visión, esa misión y sobre todo la visión amplia de las consecuencias que traería esa interdependencia entre tareas, ¿verdad? Ese es el significado propiamente de las tareas. Y con el proceso de realimentación, que la información está sobre el desempeño y el resultado del trabajo, ¿verdad? Y la noción perfecta e inmediata sobre las actuaciones, ¿verdad? El sentido de lo que ellos procuran en este proceso es precisamente que se genere una autoevaluación, una autodirección y autorrealización, ya tomando en cuenta también esas estructuras más flexibles, adaptadas a las necesidades de la organización, del cliente, de los competidores y del desarrollo externo, ¿verdad? Ok, las condiciones que hacen un puesto precisamente motivacional en el proceso de diseño, perdón, permite que el funcionario utilice varias de sus habilidades personales al realizar la tarea. Esto procurando ¿qué? Procurando la calidad en el sentido de que la persona se va a sentir realizada si logra especializarse y lograr adquirir esas habilidades. Tener autonomía, independencia o autodirección, que haga algo significativo, que tenga sentido. Vean qué interesante, ¿verdad? Que eso no se veía en tiempo atrás, que fue repetitivo, monótono. Aquí se debe sentir responsable tanto del éxito como del fracaso, es decir, vamos a involucrarlo en la organización para que también gane o pierda y que se dé cuenta que va a depender del compromiso que tenga con la organización y de que perciba y evalúe su propio desempeño. Es por eso que muchas veces tomamos en cuenta dentro de las, otro tema que sería la evaluación, dentro de las evaluaciones y el análisis de esa realimentación, exista, como dijimos, como se mencionó en la diapositiva 8, esa autoevaluación, esa autorrealización, para también que eso sea significativo, ¿verdad? En el proceso. Enriquecimiento del puesto, muchísimo, ¿verdad?
la reorganización y ampliación de un puesto, el crecimiento vertical u horizontal, permite la adaptación, el crecimiento y la realimentación. Es por eso que el diseño de puestos debe ir de la mano también con esos posibles logros de crecimiento, logros de los retos que se van a ir cumpliendo a partir de los desafíos que se estén presentando. Entonces es importante. Aquí en este punto y en los anteriores, igual voy a referirme también al pequeño video, que es, como les digo, tal vez no lo puedo ver yo acá, pero ustedes lo pueden, y yo voy a ir explicando un poquito sobre eso. En realidad es una presentación que me va a hablar más a detalle de cada uno de estos pasos que se da para el proceso de diseño de puestos. Para ir terminando está la ventaja, bueno, con el proceso de diseño, análisis y descripción, voy a lograr motivación intrínseca, desempeño de alta calidad, satisfacción en el trabajo, obviamente alta calidad, y vamos a reducir las faltas y la posibilidad de menor calidad. Conforme vamos creciendo y adaptándonos en esos procesos, se puede enriquecer el puesto, se reordenan sus elementos, se atribuyen responsabilidades elevadas dependiendo de cómo se va analizando la necesidad propia del departamento en su crecimiento vertical. En el crecimiento horizontal puede incluir información relacionada con el insumo del trabajo anterior y del trabajo posterior, entonces para que se tenga un conocimiento también integral. Y en descenso, pues atribuir a otros o automatizar algunas tareas simples que también van a generar mucha importancia en el proceso, ¿verdad? Básicamente los conceptos que hemos tocado en las diapositivas anteriores, tomando en cuenta el diseño de puestos, aquí sería la descripción y análisis de puestos. Vean que ya creé al menos la información básica con todo lo que analizamos arriba de lo que voy a necesitar para crear un puesto. A partir de este momento que tengo mucho insumo y un modelo a seguir, voy a conceptualizar lo que es descripción de puestos. Y aquí con la descripción de puestos me voy a basar en aquellos conceptos básicos o principios básicos que vimos antes. Vamos a ver cómo le llamamos. Condiciones básicas. Entonces, ven que en las condiciones básicas el primer paso que inicié fue describiendo las tareas o funciones. Entonces, le vamos a llamar a la descripción de puestos relacionar lo que hace el ocupante, cómo lo hace y en qué condiciones lo hace. Entonces, los dos puntos que tomé en cuenta como condiciones básicas para el diseño de puestos, recuerdan que fue la descripción de las tareas y lo segundo que fue cómo lo tenía que hacer, cómo es que iba a hacer todas esas tareas. Entonces, vean que esos dos conceptos básicos o esas dos condiciones básicas las voy a tomar en cuenta para la descripción del puesto, que es el paso que debo de ya poner en claro en ese instrumento. Entonces, relaciono, repito, lo que hace, cómo lo hace y en qué condiciones lo hace y por qué. Listo. Lo demás. El siguiente concepto dice análisis de puesto. Aquí detallo lo que se debe exigir al ocupante en términos de conocimiento, habilidades, capacidades para que pueda desempeñar el puesto de trabajo. Entonces, ¿qué debo considerar aquí? También aquellas dos condiciones que decían, si él es el jefe o si él debe rendir cuentas a otro o si tiene gente a cargo, ¿verdad? Entonces, es importante, ahí detallo qué conocimientos debe tener esa persona, qué habilidades y qué capacidades, o qué debe desarrollar precisamente para poder desempeñar ese puesto correctamente. Entonces, vean que aquí ya cubrimos las tres partes esenciales de lo que es el tema 6, ¿verdad? Diseño, tomando en cuenta la parte filosófica de la organización, la parte de planificación institucional, la parte de estructura y arquitectura organizacional, descripción que tiene que ver con las 4 condiciones básicas para diseñar ese puesto, ¿verdad? Lo diseño con base en, pero aquí lo voy a desarrollar. Entonces lo desarrollo primero haciendo la descripción del puesto y segundo, con el análisis voy a identificar precisamente qué conocimientos debo de exigirle
qué capacidades debe tener esa persona, y aquí entra también el estudio de análisis psicométrico que debía haber establecido, o lo tengo que establecer a partir de aquí, para crear el cartel de concurso y hacer el proceso ya de atracción de ese talento humano a mi organización. En la diapositiva 14 lo que viene es un ejemplo de lo que podría ser algo muy pequeñito. Aquí está muy resumido, pero en el manual de puestos de la universidad está bien amplio, ¿verdad? Porque ahí me dice todo el resumen de todas las funciones, es enorme. Recordemos que aquí estamos, cuando estamos hablando de puesto, puede ser que existan grupos ocupacionales grandes, ¿verdad? Dependiendo de la organización. Hay otras organizaciones que son muy pequeñas, entonces probablemente existen solo un modelo de cada uno de esos puestos, y no como en otras organizaciones que existen 10 técnicos profesionales, 14 profesionales, 8 jefes inmediatos, 8 jefes o niveles de jefatura, etc. Entonces, la forma en la que yo voy a diseñar o a redactar, tal como está en esta diapositiva 14, va a ser muy similar, ¿verdad? Relaciones, clasificación, requisitos, responsabilidades, tareas del puesto, resumen del puesto. Aquí tal vez viene muy sencillo porque así venía en el libro y es un ejemplo, pero podemos también basarnos en el manual de puestos, que de hecho ya ustedes revisaron al momento en que tuvieron la tarea de hacer el cartel de concurso, que más bien en esta semana se los mando. Así, el análisis de puestos se ocupa de las especificaciones del puesto en relación con la persona, lo que ocupará. Funciona como un análisis comparativo de las exigencias, requisitos en el puesto y impone a las personas que lo ocupan, desde el punto de vista mental, físico, responsabilidades y condiciones del trabajo. Recuerde que aquí vamos a hacer un perfil, un molde, ¿verdad? Pero de acuerdo a las necesidades institucionales. Aquí no se vale siempre, técnicamente lo debemos de aclarar, resaltar. Aquí no se vale hacer una camisa a la medida como una persona, no. Se trabaja objetivamente haciendo el perfil, el molde, como lo quieran llamar, definitivamente a la medida de la organización. Por eso aquí es complejo el proceso de reclutamiento y selección, pero va precisamente tomando en cuenta lineamientos, especificaciones, aportes, ¿verdad? E información muy de la mano, paralela, no solamente con la filosofía, sino con el todo de la organización integral. Entonces, cuando yo hablo de un tema integral, de un tema de fondo, es como lo hablamos o se dio en la clase anterior, ¿verdad? Tomando en cuenta algo muy importante, y es la cultura organizacional, ¿verdad? Que implica todo esto que hemos visto, ¿verdad? Filosofía, visión, misión, comportamiento organizacional, proyección, etcétera, ¿verdad? Aquí habla un poquito de esos factores que se vieron allá en el ejemplo, ¿verdad? Lo que son requisitos mentales, requisitos físicos, las responsabilidades, las condiciones de trabajo, todo esto también lo pueden ahondar en la teoría. Métodos que existen para hacer procesos también de descripción y análisis de puestos, ya en estos dos temas. Bueno, si estamos hablando de un proceso que sirvió de actualización de mis instrumentos, utilizo varios modelos, ¿verdad? O métodos. Está la entrevista, que siempre les digo, esta es muy buena, que es el cara a cara, sobre todo con la persona que hace el trabajo. La persona que hace el trabajo es la que me va a decir, francamente, si este puesto está bien diseñado, si ese puesto efectivamente le deben exigir el bachillerato, si requiere capacitación en X o Y, si requiere manejar este sistema o este otro. Entonces, la entrevista me da mucha información importantísima. El cuestionario, que también son formularios muy específicos que pueden estar elaborados por diferentes expertos en la materia y tomando en cuenta temas importantes y que le van a generar a la organización ese proceso de cambio, tomando en cuenta los desafíos y el dinamismo que se debe dar dentro de la organización. Una pregunta. Cuando uno está realizando, un ejemplo, la entrevista,
a alguien en sí, la entrevista ya tiene que estar establecida, como nosotros lo hicimos en el ejemplo, ¿verdad? Bueno, en el trabajo que usted nos puso a hacer. ¿Qué pasa, digamos, si usted le hace una pregunta a una persona y la respuesta hace que usted le quiera preguntar algo que no esté escrito en lo que ustedes tienen planeado, o eso no se puede? Sí, claro. Aquí estamos hablando de diseño de puestos y recuerde que el interesado es la organización o es el representante de la organización, ¿verdad? De igual forma, podríamos poner el ejemplo con el tema de la parte de reclutamiento y selección, ¿verdad? El interesado es en este caso el representante del patrón. Cuando estamos hablando de diseño de puestos, el proceso debe darse con toda claridad, tomando en cuenta una guía, pero siempre hablamos de guía, no puede ser un modelo hermético o con una estructura muy rígida. Recuerden que las entrevistas, sobre todo en estos tiempos, cuando ya hemos entrado en la era del conocimiento, se torna más flexible. Al momento en que estamos hablando desde tiempo atrás, sobre todo en Costa Rica, en año 2018, 2019, hemos trabajado muy de la mano también con el cumplimiento de una normativa que vino también a transformar mucho en lo que ha sido el proceso de reclutamiento y selección, precisamente la ley que va a generar esa posible flexibilidad, pero también respeto a las personas participantes en procesos que involucran a personas externas, oferentes externos, protegiéndolos de la discriminación. Entonces, sí se tiene que hacer con muchísimo cuidado, claro que sí, pero los procesos ya van muy de la mano con esos nuevos modelos, a veces decimos modas, ¿verdad? Esos nuevos modelos que nos ayudan a investigar un poco más, porque muchas veces hay personas que vienen y dicen, bueno, esta es la forma que voy a actuar, efectivamente. A veces toman esto como si fuera una actuación. Entonces dicen una serie de cosas que probablemente no sean la verdad. Entonces una forma, y creo que ese tipo de técnica o estrategia la aplican mucho los periodistas, va generando que esa persona, como podríamos decir, no sé, de forma muy sencilla, que esa persona se suelte, ¿verdad? Que esa persona empiece a hablar y a facilitarnos a nosotros información que probablemente no iba explícita en la pregunta, pero que esa pregunta queda abierta y nos genera más datos y esos otros datos nos dan pie a seguir haciéndole preguntas en torno a la primera. Entonces, eso significa que no es tan estructurado, aunque existen muchos modelos de entrevista. Cuando hablamos de una guía, probablemente no es tan estructurado y sobre todo en estos temas que son abiertos para poder investigar sobre el puesto, sobre los requerimientos, sobre esa necesidad, sobre nuevas opciones para poder mejorar el desempeño en el puesto, nuevas tecnologías. Entonces es un tanto también a beneficio de la organización y repito, sobre todo porque se trata de un representante del patrono para indagar sobre las tareas, sobre la ejecución, sobre el desempeño y así ir mejorando. Y el tercero, bueno, que aunque el cuestionario sí es más rígido, ¿verdad? Va a ser diseñado por expertos. Entonces puede ser que ahí vayan cositas que también deban estar más puntuales y más específicas y no son como la entrevista, o sea, aquí no existe aquí el cuestionario ya va cerrado o va abierto, pero va de esa forma más rígida o estructurada. Y yo digo que el más interesante es la observación, ¿verdad? ¿Por qué? Y se dan todos los campos. En el tema de capacitación y desarrollo, cuando veamos las etapas, ustedes se dan cuenta que también existe la observación como parte de los métodos de recopilar datos. En el proceso de reclutamiento y selección, desde que la persona ingresa a hacer el proceso para mostrar o demostrar que está interesado, ya se da la evaluación por observación. Y acá también se da la observación como parte de los métodos de ir analizando si esa persona se desempeña y cumple con el perfil, o sea, las expectativas de la organización. Entonces vean que también es básico y es importante. En el paso 1, examinar la estructura de la organización.
En el paso 2, definir la información que se requiere para el análisis de los puestos. En el paso 3, escoger al puesto que debo analizar. Aquí hago un énfasis, un paréntesis, porque muchas veces la recomendación de nosotros, los especialistas en el área, es que al momento de hacer un análisis debe de considerarse el todo de la organización, o al menos ir contemplando que un puesto va también de la mano con la forma en la que yo delimito las competencias o lo que le compete al ocupante del puesto A y del puesto B, porque muchas veces un puesto genera algún insumo para el siguiente puesto o para el equipo de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a ese paso 3, ¿verdad? Que a veces no es solamente un puesto lo que voy a considerar. Ahí dice escoger los puestos a analizar. ¿Qué es la práctica? ¿O qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, primera, hay recomendaciones específicas de expertos que nos dicen que estos análisis al menos deben hacerse una vez al año o cada 6 meses, dependiendo del tipo de organización y dependiendo de todo lo que ha sido su tamaño, su crecimiento y una serie, cantidad enorme de cosas que se deben tomar en cuenta o variables para procurar hacer esos estudios. Pero repito, de 6 a 1 año de tiempo para que uno vaya haciendo un análisis general. Se pueden hacer por departamento o a nivel integral en la organización. Lo que no debería es hacerse de manera individualizada. Por eso en el paso 3 dice escoger los puestos a analizar, ¿verdad? No se vale que sea solo un puesto porque ahí sí puede haber subjetividad. En el paso 4, reunir los datos necesarios para analizar esos puestos. En el paso 5, preparar la descripción de esos puestos. Y en el 6, ya preparar las especificaciones de los puestos para cerrar ya con el proceso de diseño y ya conformación de lo que es el instrumento en general. Entonces, vean que para hacer toda esa información necesito utilizar información desde el paso 1 al paso 6, como lo mencioné al inicio de la clase de hoy, de planificación, considerando el diseño de los puestos, el proceso de reclutamiento, el proceso de, aquí dice entrenamiento, pero aquí puedo también involucrar el tema de socialización y adaptación, capacitación también al principio, sobre todo en el proceso de adaptación, evaluación del desempeño, beneficios y remuneraciones. ¿Por qué? Porque el tema que sigue tiene que ver con las remuneraciones y resulta que este es el primer proceso que se da para poder hacer el siguiente a partir de métodos específicos que vamos a ver la siguiente clase, que sería la clase 7, pero brincándonos el examen, para también definir o establecer lo que es la escala salarial y beneficios. Y por último, la evaluación de resultados, que no se debe de omitir nunca, ¿verdad? Bueno, hasta acá llega la diapositiva de hoy. No sé si allá a este paso tienen alguna duda o pregunta. Yo creo que se me fue el tiempo un poquito rápido. Si ustedes quieren, vemos lo del detalle del video, pero básicamente lo mismo que vimos hoy. Lo mismo que viene en la diapositiva, tal vez un poquito más práctico. Pero no sé si tienen alguna duda o consulta. Profe, con respecto al tema, no. ¿Para cuándo es que está el examen? Para de hoy en 8. De hoy en 8. Ay, ¿por qué no te apuntado? Profe, ¿y cómo va a funcionar el tema del examen? Bueno, estoy trabajando dos opciones. Una es elaborar un examen y mandárselos por correo, como si no existiera un mecanismo o una herramienta como lo es el campus virtual. Y otro es trabajar 100% con el campus virtual, que ya me comprometí para mañana buscar información y capacitarme con una persona para que pueda yo subir la información y que estén las preguntas ahí. Como siempre, existen diferentes metodologías. Alguien me decía que las personas pueden tener clasificado, cronometrado, que el examen es ese día, entonces también puede ser que le permita entrar a la persona a cierta hora, se le delimita para que lo haga en 2 horas, y entonces esa persona es la que va a tener un rango de tiempo para hacer el examen, es decir, que el examen se dé apertura a las 8 de la mañana y finalice a medianoche, pero la persona que ingresa solo tiene 2 horas para hacer ese examen. Eso daría más flexibilidad para que
si alguno tiene problemas con internet en el periodo que es el periodo de clase, no tenga problemas porque se puede meter a cualquier hora del día y puede buscar, digamos, que tuviese la opción de hacerlo en el momento que tenga el acceso a la conectividad. Sin embargo, el otro método sería solamente, o sea, dar la apertura desde las 5:30 de la tarde y ahí dictar las 2 horas, que sería 5:30, 6:30, 7:30, o de 6 a 8, una cosa así, pero sí está definido, o como les digo, diseñado para hacerlo en 2 horas. Entonces yo les estaría informando también por medio del chat, porque como les digo, ya para plan C, ¿verdad? Existe la del B y el C. El C sería, les mando el examen por correo y les digo, a esta hora pueden iniciar y a esta hora me lo entregan. Profe, ahí solamente como algo para que tengan en cuenta, es como el tiempo, porque verás que ya nosotros realizamos un examen así, bueno, sería lo mismo como si usted nos manda por correo y así, y verás que aunque en clases sea, es el tiempo estipulado, vieras que acá es completamente diferente y uno tarda más, y a veces eso de que se le va a cerrar un ejemplo, lo del examen y así, a uno se le complica y lo aturde un poco, que de hecho, digamos, con el examen que ya hicimos, ya platicamos eso con el profesor y se esperan cambios para el siguiente, entonces como para que usted lo tome en cuenta desde ya. Y lo hicieron por medio del campus. Ajá, exactamente. Y el problema es que el examen era como de que usted respondía bueno, estaba una pregunta y si usted quería saltársela y dejarla para después no podía. Entonces, si usted se pega en algo, es completamente, o sea, eso a uno lo aturde y de todas maneras. Uh-huh. Sí, bueno. Profe, y el tiempo que nos daban, bueno, los que nos dieron ellos fueron 3 horas, pero en 3 horas, sinceramente, fue muy corto el tiempo, porque teníamos que escanear y no podíamos saltarnos a otra pregunta sin haber contestado con la que estábamos. Y entonces, ahora el tiempo de usted dice que son 2 horas, pero ya tuvimos experiencia con uno y fue bastante difícil. El tiempo, sinceramente, es relativamente corto. Bueno, la experiencia en la práctica presencial ha sido de que se dicen 2 horas y a veces termina uno quedándose desde las 6 hasta las 8:30, 9 de la noche, ¿verdad? Profe, ese es otro caso que nosotros le decíamos al profe, cuando uno está en el aula, si a uno le falta un poquito, uno le dice al profe, deme 5 minutos más, y acá no se puede. Pero eso pasa con algunos profes, hay otros profes que por ejemplo, te dicen, el examen está diseñado para 2 horas, iniciamos a las 6 y se los quito a las 8, hay profesores que pasan por tu escritorio y lo toman, pues. Sí, Todo profe, depende de la flexibilidad que demuestre el profesor y de ¿cómo les digo? De que sea más comprensivo dependiendo de Pero nosotros sabemos que usted es muy comprensiva. profe, sí, pero digamos, en ese caso presencial, nosotros podíamos saltar una pregunta y dejarla de última para analizarla, pensar qué responder. En cambio, ahí en la plataforma tenemos que contestar sí o sí, porque lo demás todavía falta el desarrollo y faltan demás preguntas, y entonces no podemos saltarnos y dejar esa pregunta tal vez que nos costó para lo último. Entonces, Okay. es algo que tomar en cuenta. Como siempre vamos a buscar la mejor opción. Lo que vamos a hacer es igual conectarnos todos a las 5:30 para dar instrucciones, para un poco valorar que todos se puedan conectar, que todos lo puedan recibir, que si tenemos que hacer un comentario, alguna duda de lo que leyeron, de los temas, entonces nos conectamos a las 5:30 y el examen empezaría a las 6. Yo ahí les voy a decir qué metodología utilicé o qué es lo que al final decidí, cómo lo mandé o cómo lo voy a mandar, etcétera. Prefiero que nos conectemos todos a las 5:30, el de hoy en 8, para ya explicarles bien qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Esto siempre es el aprendizaje y es digamos, la primera experiencia del examen, sobre todo
bajo estas circunstancias, va a ser el que nos va a decir o vamos a tomar a partir de ahí, no sé, decisiones si todo funciona. También los resultados para mí van a ser elementales, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser estructurado el examen? Bueno, ya sea en el campus o por correo. Ya me preguntaron. ¿Cómo piensa estructurarlo? Pues si va a ser solamente de desarrollo, o se va a tener una parte práctica, o que vaya a tener, digamos, algo distinto de la forma en la que conocemos algunos exámenes teóricos, ¿verdad? A mí me gusta hacer los exámenes que sean muy variables, que no sean solamente con una forma de evaluar, sino con varias formas de evaluar. Entonces, sí van a venir partes teóricas ya sea de asociar o de selección múltiple o selección única, y la parte de desarrollo y lo más práctico que existe, que son el desarrollo de casos, ¿verdad? Con esto también es importante rescatar que no solamente es un tema de percepción, es un tema que en reuniones con docentes se ha hablado, ¿verdad? De que no deben dejar tan visible, o más bien no pueden ni deben permitir que se den cuenta, en este caso los docentes, o en este caso mi persona, de que están haciendo el examen con otra persona, ¿verdad? Porque aunque yo no los pueda ver aquí, sus caritas, me voy a dar cuenta, ¿verdad? Y entonces eso nos deja con una percepción que también puede reflejarse a futuro en las evaluaciones. Entonces nada más es eso, tener cuidado, ser honestos. De hecho hemos aprendido mucho los valores, la formación integral implica eso, ¿verdad? Hoy puede ser un curso, mañana puede ser su trabajo, y entonces debemos de aprender desde ya, o sea, iniciando sus carreras, de que la honestidad es un valor importantísimo y que eso nos va a abrir puertas o nos va a cerrar, ¿verdad? Profe, y el examen viene basado, digamos, de los capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Teóricamente, tomando en cuenta todo lo que son los procesos, ¿verdad? No se enfoquen a pensar en que yo les voy a preguntar de memoria las cosas, ¿verdad? Tenemos que tener claro, por ejemplo, cuáles son las condiciones, pero tener claro en la práctica. Es decir, yo puedo ponerles a elegir en selección única cómo hacer las cosas, pero va a depender de cómo ustedes efectivamente estén comprendiéndolo, si van a elegir la acción correcta en relación con esa respuesta, ¿verdad? O sea, tienen que comprender la materia. El caso o casos que dijo usted que podía meter, ¿son casos como los dos casos que hemos visto? ¿O son casos donde se pone en práctica bueno, es que lo otro también se pone en práctica, pero es como más de análisis? Sí, es de análisis. Los casos son de análisis. Esto no significa que voy a poner lo que yo piense o lo que, vamos a ver, crudamente, lo que yo decidiría hacer, sino que tiene que apegarse a la teoría, ¿verdad? Apegarse a lo que debo hacer, no a lo que yo quiera hacer. Entonces, sí son en porcentaje alto de opinión, pero razonable, ¿verdad? Razonable, apegado a la teoría. ¿Alguna otra duda? Profe, yo quería hacer una pregunta con respecto al campus. Es que, bueno, yo subo los trabajos de los otros profes y todo, ¿verdad? Y me parece ahí bien que están subidos, agregados. Y revisando los trabajos que he subido de su plataforma, primero que no los tengo revisados, no sé si usted los revisa o no, porque no tengo calificación en ninguno. Entonces no sé cómo voy en realidad. Y segundo que en uno parece como borrado, no sé si en eso usted lo puede ver o no lo puede ver, y me preocupa eso porque eso fue como uno de los primeros. De hecho, yo estoy bajando la información
y obviamente el mecanismo que yo voy a utilizar es por correo. Entonces yo lo que estoy haciendo es bajando la información para poderle contestar a determinada persona, pero indicándole esta es su evaluación, la revisión de este y este trabajo. Voy a procurar sacarlos esta semana para que les quede también como insumo para el examen o el aprendizaje en función de todo lo que ha sido, lo que se ha visto en clase. También recordarles que para la otra semana nosotros nos hemos corrido un poquito, hemos cambiado un poquito el cronograma con el tema de las tareas o trabajos extra clase. Entonces, para la otra semana también una de las razones por las que los quiero citar es para informarles que voy a subirles al campus algo que les va a tocar hacer de hoy en 15, ¿verdad? Obviamente no lo voy a subir todavía para que no se preocupen y obviamente también se concentren en el examen, en el estudio para el examen, pero sí comentarles que para ponernos al día con el tema de los trabajos extra clase, yo les voy a subir en el campus en la semana 7 el trabajo que corresponde para la siguiente semana, que va a ser la comprobación de lectura, resumen de un capítulo, pero va a ser con comprobación de lectura. Muy similar a lo que podría ser un pequeño quiz, pero es un análisis que sí se los voy a subir ahí, pero para cumplir con ese porcentaje que nos corresponde evaluar. Profe, de hecho, tengo en el caso uno que me aparece borrador y no enviado. Y yo lo había subido, yo confié que la plataforma me lo subió, ¿verdad? Y revisando para ver si están calificados y así me doy cuenta que está así. Ok. Pero bueno, vamos, yo voy a procurar comunicarme con todos para que no exista ninguna duda, ¿verdad? ¿Profe? Dime. Te envié un pantallazo, te envié un correo, no sé si lo recibió, porque sí. Claro que sí. Claro que sí. Okay. Sí los recibí. Nada más que eso, los voy a responder todos con relación a la información que me mandaron, entonces, por ahora no se preocupen y ahí buscaré explicaciones en esta semana si es que con alguna tengo alguna duda, pero que no se preocupen por eso y ahora concéntrense en el examen y espero que de verdad logren salir muy bien. Profe, con respecto al tiempo, digamos, nos conectamos igual a las 5:30, entonces si usted da 2 horas hasta las 7:30, ¿correcto? Es que como yo a las 7 yo viajo en el bus, entonces ese es el problema que yo tengo ahorita, que yo había comentado al principio. A ver, a las 5:30 nos vamos a conectar. No les estoy ahorita asegurando a qué horas exactamente vamos a empezar el examen. Lo ideal es que nosotros el próximo jueves veamos todas las situaciones que puedan ser alguna contingencia, alguna situación que pueda ser de perjuicio para alguno. Entonces, en su caso, vamos a analizar bien entonces qué podríamos hacer si usted se incorpora a hacer el examen a las 7 o analizamos bien cómo nos va con la cantidad de horas que se van a designar para el examen. Sí, porque por ejemplo yo ahorita voy en el bus. Ajá. Sí, no hay problema. Entonces lo vemos la otra semana y con 1 a 1 me pueden ir escribiendo también en el WhatsApp si ese día se les dificulta de alguna forma. Lo que hacen, bueno, lo que hizo ahora el profesor fue habilitar el examen durante 24 horas y uno podía acceder a la hora que uno quisiera hacerlo, pero eso sí, que corría el tiempo en el momento que uno ya empezaba a realizar el examen. De hecho, ese fue el plan A que les dije, hacer el examen, pero habilitarlo mucho más tiempo. Entonces, ustedes buscaban la forma en que estuviese la conexión, digamos, en su mejor nivel y hacerlo en las horas, pero nada más que o sea, les va a dar ese tiempo, pero en el momento que usted entró, solo tiene ese tiempo para hacerlo, pero podría entrar durante todo ese día o las 24 horas como mencionas, ¿sí? Esa es una opción. La otra sería en el campo de manera normal y que la habilitación sea solamente durante el periodo de clases, ¿verdad? Que ese es el plan B, que tal vez no sea tan funcional, pero lo vamos a analizar. Y el tercero, el plan C, es mandárselos por correo, igual ponerles un límite, pero ustedes solamente trabajarían con la recepción por correo y el envío por correo. Dejamos de lado
el mecanismo de utilizar el campus. Esos son los 3 planes, entonces ya de hoy en 8 lo hablamos bien cómo se va a hacer, y si alguno tiene dificultad, ver de qué manera lo pueden hacer, ¿verdad? Pero sí se podría valorar ese otro. ¿Todo claro? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, aquí me dicen que la opción puede ser más factible, que esté disponible todo el día. Entonces, bueno, ahí lo valoramos. Nada más les voy a comentar así para terminar. Es que sí, profesora, por problemas de conectividad, yo considero que sería mejor las 24 horas. Todo depende cómo se comporte también el sistema, y si lo logro así, entonces perfecto, genial, yo les aviso inmediatamente. Les digo comentar nada más. Profe, yo en lo personal también, yo estoy completamente de acuerdo que está habilitado por 24 horas. Gracias. Ok. Bueno, nada más rapidito para dime. Yo también estoy de acuerdo con los compañeros, pero creo que fue con Fabiola, que tiene la sugerencia de las 2 horas, que no fuera de 2 horas, que no fuera tan corto, digamos. Que fuera de, qué sé yo, que esté las 24 horas, pero en el momento que uno ingresa a hacer el examen, no que tienes nada más 2 horas. Depende de también qué tan extenso lo haga, ¿verdad? Porque si decido hacer el examen muy corto, que también sea, digamos, en términos normales y lógicos, fácil, entonces también va a depender de las partes del examen y de la posibilidad de hacerlo en menos tiempo. Sí, porque a veces hasta 1 hora duran, ¿verdad? Dime. Profe, vieras que con el examen que hicimos el fin de semana, pasó que una compañera me comentó que ella no tuvo tiempo de terminar el examen, porque para validar un examen no voy a comparar esa materia con la que vamos, bueno, con la que estamos viendo con usted, porque era más práctico, pero digamos, cuando un examen no le da la posibilidad a uno de ver todo el examen, por ejemplo, que es que si usted no puede contestar una, no puede pasar a la siguiente y cosas así. Para mí fue súper estresante, ¿verdad? Porque no se podía pasar a la siguiente, si no se había contestado esa, y la cuestión del tiempo y todo eso le estresa a uno, porque el campus simplemente te da la opción de que se cerró y no puede uno hacer absolutamente nada, que como cuando fuera presencial, que uno simplemente le dice, profe, un chance más o algo así, que por lo general siempre pasa el examen. Algunos estudiantes son más rápidos que otros, ¿verdad? Pero sí hay cosillas como que sí hay que tomar en cuenta, porque no sé qué tan extenso puede hacer el examen. Ajá. También pasa que algunos estudian y otros no, entonces también eso, existen todas las posibilidades. Sí, o sea, son muchos factores, yo sé que sí, pero la cuestión del tiempo, en el caso, digamos, de nosotros sí nos estresa un montón, porque el campus se cierra y si usted no lo logró hacer, y lo pierde, ¿verdad? Ok, bueno, voy a tomarlo en cuenta, y entonces de hoy en 8 les digo cómo nos fue. Rápidamente, nada más para mencionar un poquito lo que viene en el video, ahí se van a indicar principios básicos del análisis y descripción de puestos, ¿verdad? Se va a decir cuál es el primer paso, igual el siguiente paso con relación a lo que les decía al principio, ¿verdad? Que debe de existir ese proceso de planificación, que el contenido del puesto debe determinar las competencias, pero no solo eso, también debe de implicar todo el análisis que a veces necesita de pruebas específicas y psicométricas, sobre todo porque hay mucho que debo contemplar para poder efectivamente dar respuesta o generar la posibilidad de ese perfil que llene ese tipo de puesto. Aquí también se señala un poco lo que podría razonar el experto de cuándo se debe hacer ese estudio o análisis que ahora mencionamos que debe ser con cierto tiempo, y que también mencionamos en las diapositivas de la clase 6 que debe hacerse en un departamento y que no necesariamente de manera subjetiva, sino más bien objetiva, considerando ese estudio integral, ¿verdad? Entonces aquí te da
varios datos. Por ejemplo, ¿cuándo? Bueno, cuando se funda, cuando se construye la organización, cuando se habla de ese proceso de iniciación de la organización, desde el momento que se tiene la idea de negocio. Cuando se tienen que crear nuevos puestos, ¿por qué? Porque la organización ha crecido, porque se modifica la estructura, también obviamente de la mano con ese crecimiento y ese cambio que se da a partir de todo lo que la organización esté experimentando en esas fuerzas de cambio que también hablamos al principio del curso. Cuando se actualiza, cuando se pretende reformar o reestructurar, cuando hay alguna situación entre los empleados, cuando la misma actividad de realimentación por evaluación del desempeño permite que los empleados puedan manifestarse en ese proceso de entrevista, entonces es el detonante, por decirlo así. Cuando el supervisor, los jefes o la autoridad máxima lo decida, cuando la situación en cuanto al producto o la producción se ve que se está generando una situación que me está mostrando que hay ineficiencia, por ejemplo, cuando hace falta capacitación, porque resulta que también el cliente está exigiendo otros servicios, cuando hay algún parámetro también que implique que no esté uniforme y que haya retrasos o haya situaciones en también esa posibilidad de éxito de la organización. Viene también el análisis de puestos, que implica todo lo que hablamos antes, ¿verdad? Cómo se hace, con qué se hace, quién debe de participar en ese proceso, dónde, para quién se debe de trabajar. Ahí viene bien detallado que es para departamentos, áreas, secciones, por qué se debe hacer ese análisis, cómo se debe hacer, a quién le corresponden esas responsabilidades, qué se debe analizar en cuanto a los requisitos y lo que requieren cada una de las tareas, ¿verdad? Si hay aquí un tema de actitudes, de aptitudes, ¿verdad? Que son dos puntos diferentes. También se habla de la utilización de esa información que va más allá de que solo va a servir para la organización, ¿verdad? La información de ese estudio enorme que puede ser integral debe ser insumo para los directores de las áreas, pueden ser mandos medios, para los supervisores o jefes, para los trabajadores. Esto les va a ayudar a comprender más sobre su trabajo. Y también en sí, para los datos que se deben utilizar en la distribución de cargas de trabajo, volúmenes de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, recuerden que va a haber mucho más de lo que ustedes imaginan en este tipo de estudios. Finalidades, mucho que nos ayude a reclutar, mucho que nos ayude a partir de esto a evaluar, a capacitar, a replantear la misión y la visión, ¿verdad? Etcétera. Todo esto nos va a ayudar para tomarlo como insumo y realimentación. Y aquí viene otra vez la descripción, o más bien la definición de lo que es análisis de puestos, de lo que es descripción de puestos, del objetivo de hacer análisis de puestos, de la diferencia entre lo que es análisis de puestos y descripción de puestos, que también viene bien especificado en la otra diapositiva, ¿verdad? Para que nada más lo tengan claro, de que uno tiene que ver con la estructura, con el orden de las funciones, y el otro tiene más que ver con los requisitos, ¿verdad? Con definir responsabilidades, etc. También describen los conceptos de elemento, de tarea, de funciones, de puesto, para que también lo tengan claro. Hay mucho que lo pueden volver a revisar en el libro. Las claves para hacer el análisis de puesto vienen mencionados. ¿Qué se analiza con la descripción de puestos? Entonces viene específicamente que lo que vamos a revisar es el resumen de cualidades, de características, la formación, el idioma, la parte de experiencia, la parte de capacitación, las especificaciones del puesto. También viene identificado en este video chiquitito, en esta presentación, lo que son las etapas del análisis de puestos. Etapas como cuál, bueno, la detección de la necesidad, el establecer esos objetivos de por qué voy a hacer análisis de puestos, determinar cuáles puestos voy a analizar, establecer qué método voy a implementar, determinar esas fechas, porque es una fase que requiere de que yo lo delimite en el tiempo también, porque la organización necesita que eso se haga en tiempo y forma, determinar
la preparación del material, porque recuerden que tiene que ser estructurado, es decir, si estoy hablando de que voy a elaborar una guía de entrevista, como vimos antes, o voy a hacer un formulario para hacer un cuestionario, o se tiene que hacer con tiempo, se tiene que dar el proceso de comunicación ante también el comité o la comisión o las máximas autoridades. Recuerden que tienen que participar expertos para recolectar información y para presentarlo al final también como parte del proyecto. Tiene que ser obviamente bien estructurado y planificado. También vienen en esta presentación las fases del análisis, todos los pasos que se habla de organizarse, cómo debe organizarse, qué reuniones deben hacerse, cómo debe de estructurarse todo ese informe, cómo debe de sensibilizarse a la gente, la lista de actividades que se van a hacer, las funciones que se deben hacer, la redefinición para también volver a establecer nuevos parámetros a seguir, establecer estándares, aplicar protocolos relacionados con todo el proceso propiamente y el análisis funcional. Aquí aplica todo aquello que vimos de calidad de vida, que vamos a ver con el proceso también de seguridad, salud y higiene ocupacional, porque ven que todo eso debe estar implícito ¿verdad? En los pasos del análisis, igual, recopilar información, seleccionar las posiciones representativas. Aquí vamos a valorar si se continúa con el proceso o no es necesario. Reunir información, o por lo menos hacer una revisión general, analizar el puesto, revisar la información de los participantes también. Recuerden que si ya está el participante ahí, también tenemos que contemplar eso. Recuerden que son personas, que esto también es importantísimo para la motivación, y desarrollar el estudio. Entonces recuerden que o sea, tampoco se vale poner en una situación emocional también conflictiva. Tenemos que tener mucho cuidado porque los estudios que van a generar este beneficio para la organización deben procurar lograr objetivos positivos, ¿verdad? Y de crecimiento profesional, personal, institucional, y no más bien al contrario, de desmotivar o provocar alguna situación de comportamiento o una situación psicológica que afecte el desempeño de las personas. Viene el ejemplo del mismo que viene ya, nada más que con más detalle de lo que es un proceso propiamente, los detalles del puesto, ¿verdad? Requisitos, funciones, los métodos de recolección de información, que fue lo que mencionamos hace un ratito, ¿verdad? Observación, entrevista, cuestionario, a veces documentos, respaldos. Viene un detalle también sobre los tipos de entrevista, cómo se hacen, los procedimientos estructurados también para este tipo de actividades, los tipos de entrevista en el análisis de puesto, que también preguntó alguien aquí, cuando son de verificación, de exploración, de seguimiento, para ver el tema de estructura, las que son abiertas, por ejemplo, viene el procedimiento estructurado del trabajador, detalla un poquito lo que ya hablamos, y yo creo que básicamente a nivel general es lo que se van a encontrar ahí, que básicamente lo hemos hablado, pero aquí viene con más texto para que tengan más insumos de tomar en cuenta para el examen y para que un poquito comprendan más todo lo que hablé hace un ratito. Entonces, si no tienen alguna otra duda o pregunta, creo que llegaríamos hasta acá hoy.